Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal. Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Siguen en el espíritu? ¿Están en el espíritu para recibir esta clase de hoy que es más impactante que la pasada? Sí. Esto a mí me está confrontando de una manera impresionante en mi vida. Primero, porque yo esto lo vivo cada día. ¿Por qué? Porque vivo en su presencia, haciendo mi devocional diario, leyendo la Biblia y haciendo mi día a día para Él, ¿no? Con Él, en las cosas que hago, en mis vueltas. O sea, es que yo tengo una vida también allá afuera, de donde tengo que ir, que vuelvo a casa, que tengo que hacer comida, o sea, etcétera, etcétera. Como cualquier ser humano, solo que dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de las misericordias, disfrutando, no dependiendo y no, disfrutando de las misericordias de Dios que me das cada día y de la mano de mi Salvador, el que murió por mí. O sea, que yo ya no soy esclava, yo soy libre, libre para amarle, yo soy libre para imitarle, yo soy libre para ir con él donde él quiera, como él quiera, donde él quiera y a la hora que él quiera. Amén. En mí hizo que yo cogiera unos hábitos y el más importante es tener a Dios en mi vida. Y aparte de eso, que yo puedo cambiar las cosas que a mí me hacen daño, tanto para mí como para mi prójimo, para las personas que están a mi alrededor, y que yo puedo depender y pedirle al Señor si este camino es el verdadero, el camino que es Jesucristo, si yo quiero imitar a Jesucristo, si yo lo quiero conocer y quiero empezar este camino, yo le decía así, tú sabes lo que me va a pasar a mí en mi vida, o sea, me van a juzgar, me van a señalar, me van a decir que me metí a una secta, o sea, tantas cosas y que me pasó todo eso, todo. Yo a ustedes no les miento absolutamente nada, yo no tengo por qué mentirles a ustedes, porque si no, no estaría aquí en este canal diciéndoles la verdad de Ophir Hernández Salazar, que decidió creer por fe, que sí vino un hombre y murió por mí. Ahora yo vivo para él, le agrado al Padre y estoy en la presencia del Espíritu Santo. Y ese es el tema de hoy. Prepárense porque ahí se les está apareciendo la llave de la fe. Mm, Precioso, ¿no? Por eso tenía que empezar diciéndoles cómo empezó Ofir este camino y qué le pasó a Ofir cuando decidió decir, sí, yo creo y quiero ser seguidora de Jesucristo. Así que les voy a hablar de la llave de la fe y les voy a hablar de tantos milagros que el Señor me ha hecho a mí solamente por mi fe. Todos tenemos fe, sí, pero muchos la tienen dormida. Muchos no creen sino solamente en que si ese milagro se les dio en ese momento, voy a creer en Dios. Y si ese milagro nunca te ha llegado, es porque tú no tienes fe. Tú tienes fe en ti mismo, en que tú lo vas a hacer, en que estás utilizando a Dios como un Dios bombero. Y no, yo siempre les he dicho en muchísimos programas, esto es un proceso, el milagro hay que trabajarlo, hay que creerlo y hay que esperar en el tiempo de Él y en las fuerzas de Él. A Abraham se le dio una promesa, ¿no? Y Abraham, por fe, creyó. Por algo se le llamará el padre de la fe, que también lo he dicho en muchos programas. No voy a empezar yo a contarle la historia de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe y esa promesa llegó 20 años después. A José, que fue vendido por sus hermanos, fue rechazado por todo su entorno. Lo llevaron preso, todo lo que vivió José, por un sueño que el Señor le dio con 14 o 16 años. Y se puso a contar su sueño, nadie le creyó y por eso le cogieron envidia, rabia y de todo hasta que decidieron supuestamente desaparecerlo y decirle a su padre, se lo comió un lobo, se lo comió un león, ¿me entienden? Y ese sueño, por fe, José nunca dudó que Dios le iba a cumplir ese sueño. Fue obediente y todo eso y muchos años después en que se convirtió en el segundo después de Egipto. Después del faraón, el mandamás era José. Y así con muchísimos. Moisés fue criado en un palacio como un príncipe porque lo tenían que formar, lo tenían que preparar porque era el elegido por fe de sacar el pueblo de Egipto. ¿Vamos? Así que Ofir Hernández por fe creyó que este es el verdadero camino de seguir a Jesús y de imitarle y conocerle a través de, esto no lo íbamos a dejar pasar, ¿no? A través de la Biblia, la palabra viva que escribió Dios, nuestro Padre Celestial, a través de 40 personas diferentes y a través de muchísimos años para que esto se respetara, para que solamente creyéramos en ella. Aquí están los mandamientos, las directrices y es nuestro libro de instrucciones para nosotros, por fe, creer en la Biblia de que esto se va a dar todo. De que aquí está nuestra vida, nuestro propósito. Aquí Dios nos va a dirigir y nos va a decir qué camino seguir para nosotros tener ese propósito en el mundo. Y vuelvo y lo digo, yo no pertenezco al mundo, yo vivo en el mundo, pero mi vida le pertenece a Jesucristo, que fue el que murió por mí, por ti y por el mundo entero. Así, amigos, que siempre se los voy a decir, Biblia lista, libreta lista y siéntese bien. Siéntese bien y ajustese ese cinturón, porque lo que usted va a escuchar en este programa nunca lo ha escuchado. Y por fe debe de creerlo.
Empezamos con la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin lugar a dudas, la fe es como una llave que te da acceso a las más grandes bendiciones de Dios. Es que si tú no tienes fe, no le agrada a Dios. Y si tú no tienes fe, no vas a ver a Dios. No lo vas a ver nunca. Aunque veas esos cielos tan azules, esas nubes tan profundas, aunque veas la luna, aunque veas las estrellas, sabes que Él existe, pero lo dudas porque no tienes fe para llegar hasta donde Él. Por la fe tienes acceso a la salvación que ofrece Dios en Cristo Jesús. O sea, tú debes de tener fe, y si no la tienes, pídela para que el Señor te aumente la fe. Con la fe podemos ver a Dios, podemos sentir al Padre. Y por fe creemos que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino, murió por ti, por mí y por el mundo entero. Seguimos a ver si lo vas entendiendo poco a poco. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Wow. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que esto quiere decir por gracia nosotros fuimos salvos. Nosotros fuimos salvos por gracia. ¿Por qué? Por medio de la fe que tenemos. Somos salvos. Porque muchos judíos, israelitas, cuando Jesucristo vino, no creyeron en Él. Esos los que seguían a Nicodemo, o sea, a los grandes sacerdotes, los que mataron a Jesucristo. Eran religiosos. Ellos no creyeron. Ellos se quedaron en el antiguo, creyendo en Jehová. Pero, y si las escrituras decía, las escrituras siempre han dicho, y va a venir un Salvador, y va a venir un Salvador. Muchos profetas lo escribieron y lo dijeron. Y aún así no creyeron. Y encima Jesús nació en Nazaret. Y luego decían, ¿y qué puede salir bueno de Nazaret? ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? Salió nuestro Salvador. Salió Jesucristo de Nazaret. O sea, es que esto es increíble, definitivamente sí, chicos. Tenés que activar la fe. Ay, hay que pedirle al Espíritu Santo que quite vendas para que este estudio te llegue al Espíritu. Para que de verdad te sumerjas en la palabra. Y veas que todo lo que puede hacer el Espíritu Santo a través de tu fe. Amén. Hay miles de promesas en la palabra de Dios, pero es solo por la fe que podemos tener acceso a ellas. Dicen que la Biblia tiene 1800, 2000 y hasta 3000 promesas. Y uno dice, pero ¿yo cómo voy a saber cuál es la promesa? Pues tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Y así sucesivamente. Así que, promesas, lo único que hay en la Biblia son promesas. Así que yo les recomiendo muchísimo la Reina Valera 1960 y la Biblia se llama La Biblia Arcoíris. Compres en esa Biblia, la Biblia Arcoíris de la Reina Valera 1960. Es una Biblia llena de colores, todo, o sea, ustedes ahí no tienen que subrayar nada. Y cada color, voy a ver si encuentro unas imágenes y se las pongo. Les va a hablar, cada color les habla, pues el tema de salvación, de fe, de amor, del enemigo, de tristeza, de sufrimientos, todo. Les subraya toda la Biblia por colores. Así que la recomiendo muchísimo y es una de las Biblias que yo más vendo allí. Y por fe, leemos la Biblia. Amén. Es por la fe que Dios te declara justo y tienes acceso a la paz con Él. También, vamos a lo mismo, solamente por fe. Y por fe también nuestro Señor Jesucristo nos hará justicia. Por fe. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Y definitivamente la fe es la llave que te da acceso al poder sobrenatural de Dios, de modo que puedes experimentar los más grandes milagros de Dios en tu vida. Y yo he experimentado unos milagros impactantemente grandísimos de parte de Él. El primero, bueno, Él me ha dado muchísimos, el trasplante. En ese entonces yo no era tan creyente, yo simplemente seguía unas directrices. En ese entonces, pero para mí fue un milagro impactante cuando a mi padre le hicieron un trasplante de riñón. Y más impactante que su hermano, mi tío Fredo, que desde acá lo bendigo, muchísimas gracias, porque mi tío arriesgó su vida para darle ese riñón a mi padre. Claro que arriesgó su vida, pero a él no le importó, amaba a mi padre, pero ahí está el milagro. Y vivieron los dos muchos años. Mi padre con un riñón de mi tío y eso, ¿es un milagro o no? Ahí es donde uno dice, es que el solo despertarnos, respirar y estar completicos, tener buena salud para salir a trabajar y traer el sustento es el milagro más grande que Dios nos puede hacer a todos los días de nuestra vida. Despertarnos sanos, vivos, gozándonos sus misericordias. Ese ya es un milagro. Yo siempre digo, mi vida es un milagro cada segundo. Dice, grandes son sus misericordias cada día que el Señor nos da. No, cada segundo es una misericordia. Porque yo la puedo embarrar, puedo tener un mal pensamiento en cualquier momento, puedo tener una idea, digo yo, o sea, o me puede llegar un mal sentimiento. Ya pequé, o sea, ya mi corazón se dañó ahí.
Pero él a lo segundo, yo voy a los pies de Jesús, pido perdón y yo, Señor, perdón por este mal sentimiento, perdón por haber pensado en esto, perdón, ahí mismo me da otra misericordia, me da otra misericordia. Así que grandes son sus misericordias cada segundo, cada minuto, cada hora, las 24 horas del día. Y eso todo se recibe por fe. Otro milagro, bueno, no dije pequeño paréntesis, otro milagro que la gente más cercana a mí lo vive y todavía hay gente que me está conociendo y me dice, ¿y usted de qué vive? ¿Usted no paga alquiler? Y yo, no, el Señor me regaló. Hace 16 años yo compré esta casa. Bueno, la compramos mi esposo y yo, hace 16 años. Y nos la quitaron. O sea, ese testimonio está, o sea, yo no tengo por qué venir a... No, ese testimonio, vayan a mi canal de YouTube, que ese testimonio yo lo colgué hace muchísimos años cuando estaba en Colombia. Y simplemente yo entré en la burbuja inmobiliaria de España como entró todo el mundo aquí. Y la mayoría de la gente que yo conozco a mi alrededor, que compraron piso en ese entonces, porque se nos dio mucho la probabilidad de comprar piso, pues perdimos los pisos. A todo el mundo se los quitaron y la gente se quedó con la deuda, 100, 200 mil euros, 150 mil, 80 mil, depende del piso que hayan cogido. Yo fui la única que no lo perdí. Todas mis amigas, las que estuvieron conmigo en la brecha, pues peleando por sus pisos, todos los perdieron. Yo no, a mí me lo regaló. Yo creí que él tenía todo el poder y todavía no lo seguía, todavía no lo conocía como lo conozco ahora. Pero siempre digo yo, no importa de dónde vengas, no es religión, Dios es relación. Así que yo poco a poco siento que él me fue tocando, él ya me había apartado a mí, me estaba apartando del mundo. Pero sí, entré a un horno de aflicción, después de salir de ese horno de aflicción donde tal vez muchos pensaron que me iba a chichorranar ahí, que yo de ahí no me paraba, me sacó y me puso en un desierto precioso donde yo tenía pausas, donde podía tomar agua, donde me podía poner esos oasis, y yo seguía caminando, el Espíritu Santo seguía caminando, me sacó de una tormenta también, donde muchas veces dejé a Jesús tirado en esa barquita él solo, y volvía y me rescataba y me decía, venga, que todavía no estás lista, y me quedaba él, y él me protegía de esas tormentas, de todo por lo que lo pasé. Así que nada, llegó el milagro. Hace 3 años yo estaba en Colombia y el abogado me ubicó por correo electrónico hasta que me dio el mensaje. Miren este mensaje, yo le hice una captura de pantalla a ese mensaje, a ese correo electrónico y lo puse en el testimonio. ¿Quién hablaba ahí? ¿El abogado o hablaba papá? ¿Quién hablaba ahí? Ofir, no tengáis miedo, ya no tienes que irte más de tu casa, la casa es tuya. Así, Ofir, es que se me quedó grabado. No tengáis miedo, ya no tengáis miedo, yo te ayudo. Yo te la doy, yo te la regalo. Y entonces empezó el proceso del rescate de la casa. El banco claro, dijo, pero a ver, si fue en Bruselas, que dijeron caso cerrado, la casa es de ella. Si fue en Bruselas y la casa está en España, eso no, hay que ir contra ellos. Hay que ir contra ellos y decir, es que fue de Bruselas. Pero ¿sabe qué? Lo que la gente no entiende, lo que el banco no entiende y lo que nadie entiende, pero yo lo entiendo por fe. ¿Sabe cuál fue la respuesta de papá? Y me decía, hija, la casa es tuya, porque tú creíste que yo te la daba. Por eso estoy aquí, mi canal se llama Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti, por todos los milagros que él me ha hecho. España pertenece a la Unión Europea. España es euros, España no es pesetas. Y lo que diga la Unión Europea se hace y se respeta. España es eurista. Y si a Dios le plació utilizar a un juez de la Corte Suprema de España, la casa es mía, porque España pertenece a la Unión Europea. Así que lo que diga la Unión Europea se hace y se respeta. Pero la mano poderosa de Dios está ahí. Utilizó a ese juez para decir, la casa es de ella. Y la casa es mía. Es un milagro. Por fe yo simplemente creí. Por fe. Le digo yo, tú tienes el poder de hacerlo y ahora sí. Quiero conocerte. Cuando me hizo el milagro, más me sumergí. Y bueno, y todo el mundo conoce la historia de mi esposo que entró a la UCI en tiempos de COVID, como todo el mundo. Freddy estuvo 70 días en la UCI, 100 y pico de días ingresado. Entró como con 105, 110 kilos, salió con 75, salió un hombre nuevo. No era él, no era otra vez su cuerpo, no, él volvió a nacer. Eso, en ese hospital sucedió un milagro. Y él hizo de mi esposo un hombre nuevo. Ya que él se hubiera determinado en otra cosa, a mí me da igual, pero el milagro lo pedí yo. Por mucho que su madre, mi familia, todo el mundo pedía el milagro, yo me postré ante sus pies y le dije, Señor, necesito ese milagro. Y el milagro se me concedió a mí. A mí se me concedió. Que a todos como lo pidieron, sí, pero Él trató conmigo. Pero yo te pido que si es tu perfecta voluntad, tú eres el Todopoderoso. Tú eres Jehová, Rey de los ejércitos celestiales. Y tú, Señor, yo solamente te voy a creer a ti. Me da igual lo que digan los médicos. Por fe, yo creo que Freddy vive y va a vivir porque está en control de tus manos. Y así pasó. El milagro surgió. O sea, fue tan impactante el milagro que hizo Dios en la vida de mi esposo, pero tan exageradamente impactante
que cuando a Freddy le dieron el alta 9 meses después, la doctora, porque yo estaba presente en esa consulta, le mostró una radiografía de sus pulmones blancos, 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 y luego le dio la alta con una radiografía limpia, limpia. Ojo, el milagro fue auténtico, sin secuela alguna. Y ustedes saben que muchos de sus familiares, muchísima gente, todos quedaron con secuelas. Mucha gente en mi familia, hermanas y todo eso, quedaron con algo en el olfato, otras le cogieron asco a algo. Freddy, nada. Pero nada es nada. Auténtico milagro. Me muevo por fe. Yo no me muevo por otra cosa, sino por fe. Y amo la fe que tengo. No hay nada para él imposible. Y me encanta que el Espíritu Santo me confronte con llanto, porque es para que ustedes lo vivan. Tener fe es lo más maravilloso que cualquier ser humano en este planeta pueda tener. Que es saber que Él lo hace todo por ti. Y me encanta que me salgan lágrimas, porque es el Espíritu Santo en mí, dándome esas fuerzas del búfalo. Porque yo soy el que hago todo por ti. Amén. Y ese fue el otro milagro. Y cada día es un milagro nuevo para mí. Cada despertar por fe, sé que Él está delante de mí, haciendo todo por mí. Y yo estoy aquí compartiéndoselos. Amén. Y seguimos. En Marcos 5, 25, 34 se nos relata un milagro de sanidad efectuado en la vida de la mujer por cuantos 12 años padeció una terrible enfermedad. Y todo el mundo lo sabe. La mujer de flujo de sangre. Una mujer que fue tan rechazada y era inmunda para su esposo, para su familia, para sus hijos, por cómo estuvo 12 años con ese flujo de sangre. La fe viene por el oír. Wow. La fe viene por el oír. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La fe se activó en su vida cuando ella oyó hablar de Jesús. Bueno, amigos, y aquí el primer punto dice que la fe viene por el oír. Debemos de buscar en Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego la fe tiene expectativas. En Marcos 5:28, porque decía, si tocase tan solo el borde de su manto, seré salva. Y eso lo podemos ver cómo sucedió eso, la fe de esta mujer, y que yo se lo expliqué bien detalladamente. La fe es acción, es el tercer punto. En Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Vale? Que creo que les pase también imágenes. Entonces, en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin acción no funciona. Así como la mujer de flujo de sangre, necesitas empezar a dar pasos de fe en tu vida sin temer ni dudar, porque Dios te va a respaldar siempre. Siempre, siempre. Es un caminar, es un paso a paso. Yo empecé diciéndoles, o sea, para mí un milagro muy grande fue el trasplante de riñón de mi padre. Cuarto punto, la fe desata el poder de Dios sobre tu vida. ¿Y cómo es esto? En Marcos 5, 29, 30. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella sintió, es que cuando ella tocó el sano, ella sintió que ese azote que la atormentó 12 años se fue. Ella se sintió sana, 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 sana. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Indiscutiblemente, la fe libera el poder de Dios, pues Él tiene deleite en bendecir a aquellos que le creen. Como alguien señaló, la fe honra a Dios y Dios honra la fe. ¿Ves? No es que Ofir cree que a nosotros no nos hace milagros, que no, para nada, para nada. Yo siempre lo he dicho, Dios es relación y yo peleo por la relación que tengo yo con Dios. A mí que no me vayan a poner de religiosa. No, 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 no. Yo defiendo mi fe. Yo defiendo mi relación con Dios. Claro que Dios le hace a todo el mundo. O sea, increíble. O sea, claro que se la pasa haciéndole milagros a todo el mundo. Y aunque dice, no nos merecemos los milagros que nos hace Dios. No lo merecemos. Pero tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo a morir por ti, por mí, por el mundo entero. Y todos por gracia. Todos por gracia, Dios nos da todos esos halagos, nos da todas sus misericordias y nos hace tantos milagros. Pero la pregunta mía es, ¿tú crees que Dios te ha hecho milagros? ¿Tú crees de verdad? ¿Tú por fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te determinas a hacer tu santa voluntad y no la de Dios? ¿Por qué dices, ay, no, pero es que esta tiene los pies en el aire? A mí gente cristiana llega a mí y me dicen, oiga, pero usted cuándo va a pisar. Debemos de ser un poquito coherentes si pisa el piso. Así me dicen, porque me ven elevarme como si fuera yo un angelito. Digo yo, pero ¿de verdad tú crees que Dios no puede hacer eso por ti? Y me dicen, a ver, es que tenemos que ser un poco coherentes. ¿Coherentes? Si yo tengo la fe, la coherencia para mí no existe. Si yo tengo fe, ¿cómo voy a tener coherencia? Yo no me puedo decir, ay, ¿será que lo va a hacer? ¿Será que no? Ay, voy a esperar a ver. No, yo hoy se lo pido y espero que lo haga y ya está. Esa es mi fe. Pero a mí no me digan que soy incoherente, porque Dios no es incoherente. Dios es una realidad en mi vida.
que es lo que les quiero mostrar a ustedes, también puede ser una realidad en la de ustedes, pero solamente a través de la Biblia. De resto, ustedes nunca van a llegar a tenerlo, a conocerlo, a ver todo lo que puede hacer por ustedes si ustedes no leen la Biblia. Si ustedes dependen de lo que escuchan, de lo que dicen y dicen, ay, no sé, a esa persona le pasó, a mí también me va a pasar, voy a esperar. No, perdona, no te va a pasar. No te va a pasar. Tienes que ir a los pies de Jesús y hacerlo por fe. Amén. Sal de la multitud. Esto sí que es impactante para muchos los que lo van a escuchar. Marcos 5, 31, 34. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Oiga, la verdad, no mintió, no se quedó callada porque ya tenía su milagro. No, pues entonces hay que ir con la verdad por delante. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Muchas personas estaban alrededor de Jesús tocándolo. Sin duda, dentro de una multitud, habían muchos con enfermedades y necesidades diferentes. Pero solo una, la que creyó, la que movió su fe, tocó a Jesús con la fe suficiente para desatar el poder de Dios y recibir el milagro. ¡Wow! Es que para mí este tema es impactante. Y yo decirlo, es de llorar de gozo y alegría. ¡Wow! De igual manera son muchos los que dicen creer en Jesús y seguirlo, pero al observar sus vidas no ven ningún cambio, no han obtenido el milagro, el poder de Dios no se ha manifestado en sus vidas, imagínense. Quieren el milagro ya, lo quieren porque creen que se lo merecen, es que yo no he hecho nada malo, sí, es que yo me equivoco, tienen tantos remordimientos en su corazón que no buscan arrepentirse para recibir el milagro. Tema que ya también les hablé la semana pasada, hace 2 o 3 días. El arrepentimiento y el remordimiento. La gente está llena de remordimientos, no piden perdón, siguen su vida como si nada, porque lo están haciendo en sus fuerzas. Pero el milagro, no, ya se olvidaron que Dios sí puede hacer un milagro en sus vidas. Lo que pasa es que tienen que esperar. Por fe tienen que esperar. Debes de tomar una decisión. Estar entre la multitud, personas que siguen a Jesús sin fe, o usar la llave de tu fe para que, tocando a Jesús con ella, tengas acceso al poder sobrenatural ilimitado que solo está disponible para los que le creen. Wow. Amén. Pues la gloria y la honra al santo, 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 al que está en el trono, que me salí de la multitud. Y estoy con una multitud de fe que creemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, vive en nosotros y hace todo por nosotros. Amén. Sí, me salí de la multitud y ahora estoy con mi nueva familia, que es una familia tan gigantesca, tan grande, que nos movemos todos por fe. Amén. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta mía es, amigo, la pregunta mía es, amiga, la pregunta mía es, oyente, ¿a quién agradas? ¿Al Dios? ¿Al que todo lo hace por ti? ¿Al que te está esperando con esos brazos abiertos? ¿O al mundo? ¿Dónde te vas a quedar? Amén. Así que con esto terminamos, pero nos vamos a nuestro cuestionario. Y ahí vemos la foto. Según Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? ¿A qué te da acceso la llave de la fe? Menciona 3 principios de fe que aprendamos de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué pasos de fe necesitas empezar y tomar tu vida? Y en el versículo que vamos a memorizar es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero un poderosísimo amén, 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 y ahí lo estoy colocando. Amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No les voy a decir, perdónenme lo largo que se fue, pero es que hay unos que definitivamente se tienen que sacar el tiempo para vivirlos en vivo y en directo, ¿vale? Así que nada, un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video.